Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos de la Fosa Escéptica. Ay, mi garganta. Bienvenidos al episodio número 86, donde les hago una invitación para irse al infierno conmigo. Bueno, vamos a ser claros, amigos ateos. Ustedes, solo por serlo, tienen muy buenas posibilidades de irse al infierno. Casi tan altas como las que tengo yo o cualquier ateo. Bien saben ustedes que el solo creer que Dios existe, pues no es suficiente mérito como para evitar el castigo infernal. Dios exige algo más, una mezcla de fe y obras que según la Biblia es muy difícil de conseguir. De hecho, la misma Biblia dice que pocos serán los elegidos y que angosta es la puerta que conduce a los cielos. Pues bueno, así que es bueno que nos vayamos preparando para pasar unas buenas vacaciones, digamos una eternidad en el infierno. Como las posibilidades de ser condenado al infierno son muy grandes para nosotros, creo que sería conveniente que pensemos y meditemos qué y cómo será ese infierno donde podríamos pasar el resto de nuestra existencia post-mortem. A mí siempre me ha impresionado lo poco que razona y piensa el creyente cristiano acerca del infierno y cómo será el castigo ahí. Se supone que el cristiano pasa literalmente toda la vida evitando entrar al infierno. Y al interrogarlo nos damos cuenta que no sabe casi nada sobre el infierno ni el tipo de castigo que recibirá. Y esto debería ser un asunto primordial para quien busca a toda costa no ir ahí. ¿Es tan malo el infierno como dicen? ¿Son tan lamentables y horribles los castigos que ahí se sufrirán? ¿Cómo será ese castigo? Bueno, eso es precisamente lo que trataremos de reflexionar en esta infernal fosa escéptica. Y veremos el por qué nosotros, los que no creemos en la existencia de estos sitios de castigo mitológico, pensamos que pueden ser tan absurdos e incoherentes como cualquier otra fantasía religiosa. Así es de que si ustedes no tienen otra cosa que decir, o que pensar, o que hacer, los invito a que juntos comencemos este tour, esta visita guiada a las profundidades del mismísimo infierno. Comenzamos. Bueno, amigos, antes de que entremos a las profundidades del infierno, vamos a ver qué es el infierno. El infierno es el método de castigo que ha elegido el Dios judeocristiano para quien osa desobedecer sus leyes y estatutos ambiguamente escritos en un libro llamado Biblia. Es muy sencillo. Si usted no obedece a la Biblia, simplemente va al infierno. Nada más fácil. El cómo es el infierno o lo que nos imaginamos de él
viene a ser una especie de combinación de leyendas y mitos culturales y populares sumados a lo poco que nos dice la Biblia sobre él. Primero, ¿dónde está el infierno? Evidentemente, para la gran mayoría de los cristianos, el infierno es un lugar físico y real. Según la Biblia y las creencias populares, el infierno se encuentra bajo la tierra. Sí, amigos, en los mismísimos subterráneos mundos debajo de este planeta. Posiblemente en el centro de la misma, donde hay un centro de magma líquida a una enorme temperatura. Algunos versículos bíblicos avalan la ubicación geográfica del infierno bajo tierra. Uno de los principales es que supuestamente Jesús bajó al infierno durante los 3 días que estuvo muerto. Y bueno, y si Jesús lo dice, seguro que el infierno está bajo nuestras patotas, ¿no? Obviamente, esto es una vulgar mentira. Nunca se ha comprobado la existencia de un sitio siquiera parecido a eso bajo la tierra. La evidencia de algunos ingenuos cristianos sobre grabaciones de voces y personas que regresan del infierno son a todas luces falsas y manipuladas. Hay audios en YouTube y en otros sitios de internet donde supuestamente se pueden oír estas voces del infierno de unos mineros, creo que holandeses o algo así, que se metieron a gran profundidad y que escucharon quejidos y lamentos. Obviamente las grabaciones que se consiguieron de esto han comprobado ser falsas y manipuladas. Claro que nunca falta un atrevido cristiano que diga: no se sabe qué hay en el centro de la tierra. Bien podría estar el infierno ahí, ¿no? Psst. Claro, como no sabemos qué hay en el centro de la tierra, también puede haber ahí un campo de golf, ¿no? Como nadie lo sabe, pues no lo puedes negar. En todo caso, si existiera un supuesto lugar en el centro de la tierra llamado infierno, este debería ser inmensamente grande para albergar a la enorme cantidad de personas que estarán ahí siendo castigadas. Recordemos que la mayoría iremos a dar allá, y si sumamos a la cantidad de personas que hay actualmente en el mundo, más las que ya han muerto, bueno, este sitio debe ser francamente grande. Recordemos también que al ser un espacio físico debe tener algún tipo de paredes o estructura física que lo sostenga. Siendo el centro de la Tierra completamente líquido y a muy altas temperaturas, dudo que algún tipo de material pueda resistir ese calor. No me imagino los materiales diabólicos con los que estaría construido. ¿Por qué entonces no se derriten los pecadores y los castigadores ahí? Yo, la verdad, no tengo ni idea. Pasemos al siguiente punto. ¿Quién creó el infierno? Al ser el infierno un lugar físico, diseñado para una actividad bien establecida en las Santas Escrituras y partiendo de la concurrida premisa creyente de que todo debe tener un creador, pues yo asumo que el infierno tuvo que haber sido creado por alguien. Entonces, ¿quién creó el infierno? Bueno, hay 2 lógicas opciones, o Dios o Satanás. Pero como Dios es el creador de todas las cosas, y que el infierno es un lugar de castigo diseñado y expuesto por Dios en la Biblia, podemos concluir que Dios fue quien creó el infierno. Ya me imagino a un Dios así con su casco de arquitecto y un gran respirador, ¿no? Con muchos papeles, lápices de colores, reglas, escuadras, compases, dibujando los planos, ¿verdad? Y diseñando los horribles métodos de tortura y dolor para quienes no le obedezcan. Bueno, yo me imagino que ha de haber tenido muchos lápices, inclusive creo que todos serían rojos. Pero la siguiente pregunta que me asalta en esta época de violencia, ¿quiénes estarán en el infierno? Bueno, supongo que en el infierno habrá 2 tipos de seres, los castigados y los castigadores.
¿Quiénes son los castigados? Pues nosotros, los humanos, que decidimos no seguir las órdenes precisas que Dios cariñosamente nos mandó. ¿Y quiénes son los castigadores? Bueno, serían los demonios y espíritus malignos encargados de suministrar el castigo y tortura a los pecadores. Pero suponiendo que por razones de falta de personal, cosa que padecemos ahora muy seguidamente, de forma muy seguida aquí en la superficie del planeta, el infierno solo tiene un demonio por pecador para administrarle su tortura. Entonces el infierno tiene la misma cantidad de demonios que de pecadores. Pues bueno, pues debe ser un sitio extremadamente grande. ¿Y de dónde salieron estos demonios? ¿Ángeles caídos? ¿Espíritus celestiales seguidores de Satanás? ¿O acaso algunos pecadores tan malvados son premiados con el título de demonio castigador? El caso es que a medida que pasa el tiempo y nazcan más personas que se convertirán en pecadores, también aparecerán de la nada más y más demonios para castigarlos. ¿No les parece esto demasiado jalado de los pelos? Pero veamos algo más curioso e incoherente aún. Se supone que Satanás y los demonios, aunque son seres espirituales, son pecadores y malvados. Y la Biblia deja bien en claro que también serán castigados en el infierno. Sí, en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Entonces, ¿quién le aplicará el castigo a ellos si se supone que los pecadores humanos estarán siendo castigados eternamente? ¿Quién castiga a los demonios? ¿En qué caso se turnan? ¿Se turnan entre ellos? Me figuro a un demonio con su tridente pinchando a otro demonio por la espalda y al cabo de un ratito le diga, ya acabó mi turno de castigarte, ahora vas tú, carnal. Y entonces otro agarra el tridente y lo empieza a pinchar, ¿no? Todo esto observado por uno, ¿no? Que está siendo torturado adentro de ¿qué? ¿De un sartén o de dónde? Ay, esto es totalmente absurdo e irracional. Evidentemente hay serios problemas de personal que la lógica básica no puede resolver. ¿Me lo podrían ustedes explicar? Vamos a hacer una pausa y al regresar veremos esto de qué castigo vamos a recibir en el infierno. ¿Nos vamos con un cuerpo espiritual o nos vamos con nuestro cuerpo físico? Estas y otras concienzudas preguntas serán respuestas cuando regresemos aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos a esta fosa escéptica. Yo me estoy divirtiendo mucho con esto del infierno, no sé ustedes, pero sigamos. ¿Cómo recibiremos el castigo? Nos quedamos con esa pregunta, ¿no? ¿Con un cuerpo espiritual o con un cuerpo físico? Bueno, este es otro aspecto que siempre ha traído discusiones entre los mismos cristianos. ¿Nuestro cuerpo será en el infierno un espíritu o será de carne y hueso? Veamos las dos opciones, ¿no?
¿Qué tal que nos vayamos con un cuerpo espiritual? Bueno, algunos piensan que en el infierno solo seremos espíritu y que no tendremos un cuerpo físico. Por lo tanto, nuestro castigo será más bien del tipo psicológico, creo, ¿no? Angustia, temores, miedo, ansiedad, intranquilidad, tristeza, desasosiego, desolación. Nada de castigos físicos y dolorosos, solo mentales, ya que sin cuerpo no tendríamos sistema nervioso ni enervación, o sea, no nos afligiríamos por un tormento físico. Y sin esto, pues no podemos sentir dolor. Pero lo más absurdo es cuando algunos cristianos dicen que el castigo sería la ausencia de Dios. Para los ateos, ese sería un premio, pues no creemos que algo como Dios existe. Entonces, la ausencia de un ser que no existe es, para emplear las mismas palabras de un cristiano, pues una bendición. Este tipo de castigo puede ser para algunos bastante malo, la ausencia de Dios, ¿no? Pero desde mi punto de vista me parece una tontería. ¿Qué tipo de castigo es la angustia de estar separado de Dios? Yo he vivido más de 40 años separado de Dios y no tengo ninguna angustia. Al contrario, siento un gran alivio y tranquilidad. Creo que en vez de castigo sería una gran ventaja estar en un sitio rodeado de personas sin la más mínima presencia de Dios y sus extraños mandatos y deseos. Además, estoy en el infierno. ¿Cómo pretenden asustarme? ¿Con canciones de Arjona? ¿O con discursos del presidente de México? Ay. Otros dicen que el castigo será el saber que nos estamos perdiendo de las delicias y bondades del paraíso. Esto es una verdadera pendejada. La mayoría de nosotros vivimos ahora totalmente conscientes de que nos perdemos de muchas cosas. Una vida de millonario, de mujeres, dinero, viajes, casas, autos, lugares hermosos, etcétera, ¿no? Pero a muchos de nosotros no nos causa tanta angustia. O sea, vivimos nuestra vida bien con lo que tenemos. Habrá que ser muy codicioso y materialista para sufrir por no tener esas cosas. Si no sufro por eso en estos momentos que estoy vivo, ¿por qué sufriría luego de morir? Soy un espíritu. No necesito nada, ni dinero, ni comida, ni casa, ni mujeres, lamentablemente. Ni nada de eso. ¿Cómo pretenden hacerme sufrir en el infierno? Creo que es más que obvio volver a hacer notar que para tener algún tipo de tortura psicológica se debe de tener un sistema nervioso orgánico, un cerebro que pueda interpretar, desarrollar este tipo de angustia. Pero si somos solo espíritu, ¿cómo carajos sufriremos angustia psicológica? Bueno, la otra opción es que nos vayamos con todo y nuestro cuerpecito físico, que en mi caso no es ni tan cuerpecito y de físico pues no tengo tampoco mucho. La gran mayoría de los creyentes, casi siempre basados en la Biblia, afirman que luego del juicio final Dios nos dará un cuerpo nuevo. Sí, un cuerpo nuevecito, 0 kilómetros. Bien sea para disfrutar del paraíso o bien sea para ser castigado en el infierno. ¿Se imaginan esto, amigos de la fosa escéptica? Después que morimos, Dios, en su infinita misericordia y haciendo uso de sus divinos y celestiales poderes, nos proporciona un nuevo cuerpo. ¿Para qué? Para ser castigado y torturado eternamente. Esto inevitablemente trae consigo muchísimas preguntas que contestar. Si el castigo es eterno, ¿cómo pretenden castigarnos con un cuerpo por la eternidad? Somos seres biológicos y con vida, y una de las características de la vida es precisamente morir. ¿Qué tipo de organismo tendremos que podemos ser quemados sin volvernos cenizas? El sistema nervioso central tiene un límite de dolor. Cuando un organismo llega a un punto máximo de dolor físico, el organismo suele desmayarse o bloquear el dolor. ¿Cómo pretenden castigarnos eternamente si en un punto no sentiremos ese dolor? Para poder ser castigados eternamente, debemos estar vivos
y al estar vivos conlleva a una serie de procesos fisiológicos naturales como es el alimentarse. ¿Nos van a dar comida en el infierno? Debe ser una comida infernal. Seguramente el chef es inglés. Decía un comediante argentino que en el infierno era un escritor español, Enrique Jardiel Poncela, que dijo que en el infierno el chef era inglés por la comida inglesa, ¿no? Pues deberían alimentarnos si desean mantenernos con vida para seguir siendo castigados. Necesitamos dormir, respirar, ir al baño, ¿no? Todo eso. Todo esto debemos de hacerlo porque si no, irremediablemente morimos. Yo ya no entiendo nada. Pero claro, el cristiano suele responder a este aluvión de incoherencias de la siguiente manera. No, espérate, carnal, espérame. Lo que pasa es que el nuevo cuerpo que Dios te dará, pues no es igual al que tenemos actualmente. Será un cuerpo que permitirá ese tipo de castigo. Pues eso es mucho peor, ¿no? Ya que esto nos demuestra que Dios nos dará un cuerpo nuevo, pero especialmente diseñado para sufrir y sufrir y sufrir. Dios ha maquinado perfectamente un nuevo organismo humano biológicamente diseñado para no quemarse, para no morir, para sentir hambre, pero sin que sea necesario comer. En fin, un organismo perfecto para ser castigado y torturado. En vez de habernos dado un cuerpo así, con estas características, ahora, el sabio de Dios nos da ese cuerpo tan perfecto para que sea torturado. No, pues es un genio Dios. Vaya con el Dios que es amor, ¿no? No puede curar a niños con cáncer, pero diseña cuerpos especiales perfectos para que nosotros podamos sufrir por toda la eternidad. ¿Cómo ven eso? ¿Todos seremos castigados por igual? Es otra pregunta que me inunda. Sería lógico que el castigo sea el mismo para todos. Habrá personas que están en el infierno por solamente romper algún pequeño estatuto bíblico. Por ejemplo, una persona buena que su único pecado fue blasfemar contra el Espíritu Santo, sería irremediablemente condenado al infierno. También habrá evidentemente asesinos en serie, sádicos, violadores, caníbales, que irán también ahí. ¿Recibirán el mismo castigo? ¿O acaso habrá varios niveles de castigo? A unos les hacen cosquillas con una pluma de avestruz y a otros les hacen beber plomo derretido. Me imagino. Porque si es el mismo castigo para todos, Dios estaría proyectando su injusticia divina inclusive más allá de la misma muerte, hasta las mismísimas entrañas del infierno. ¿Los demonios son buenos o malos? Pues vamos a ver a continuación esta interesante paradoja que deja muy mal parado el plan de castigo de Dios. En este punto, debemos repasar un poco lo que sabemos sobre Satanás. Satanás tiene ciertas características, de entre las cuales destaca el ser el antagonista por excelencia de Dios, es decir, que Satanás es todo lo contrario a Dios. Si Dios es bueno, Satanás es malo. Si Dios es amor, Satán es odio, y así sucesivamente. Una de las características más importantes de Satanás es la desobediencia. Por eso se fue al infierno, por eso el infierno fue creado para albergar a este ser que es desobediente por naturaleza. Satanás desobedece a Dios. De hecho, esa fue una de las razones por las que perdió la simpatía de Dios. No hizo lo que Dios quería, lo desobedeció. Por lo tanto, se supone que Satanás no cumple con lo que Dios le ordena. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Pues esto trae consigo una gran contradicción. El plan divino de Dios para con nosotros los humanos es que si pecamos, seremos castigados por Satanás y sus demonios en el infierno. O sea que Dios tiene un plan para Satanás. Un proyecto que Satanás debe cumplir, castigar al pecador. Pero ¿por qué lo cumpliría Satanás?
¿Acaso su naturaleza no es precisamente desobedecer a Dios? Si Satanás y su horda infernal se dedica a torturar y castigar a los pecadores, estarían cumpliendo con el plan divino de Dios y acatando su santo deseo, lo cual es incongruente y paradójico, ya que Satanás no obedece a Dios, ya que obedecer los mandatos divinos es ser bueno, y la esencia de Satanás es el mal. Si Satanás cumple con el hecho de la orden de Dios de castigar a las almas de los pecadores, Satanás es, por consiguiente, un ser bueno ante los ojos de Dios, porque está cumpliendo su plan divino. ¿Me estoy explicando hasta ahora? Y sobre todo, ¿me están entendiendo, amigos religiosos, que por un golpe del destino, hayan caído a esta fosa séptica? Cada vez que Satanás castiga a un pecador, está cumpliendo la voluntad de Dios, y eso va en contra de los atributos fundamentales de Satanás. Pero eso no es lo único en el arsenal de castigos de Dios, de este Dios amoroso. Y sobre todo este arsenal crece, y es el que le han vendido a los religiosos católicos. Al parecer hay muchos infiernos, o al menos varias versiones de él según lo que nos muestra la Biblia. Asunto que complica y confunde más aún a los que, como nosotros los ateos, pasaremos nuestra eternidad en un lugar tan inexacto y absurdo. Desde que era niño, siempre pensé que solo habían dos opciones sencillas y radicales. Si eres bueno, estás premiado con el cielo o el paraíso. Pero si eres malo, pues vas al infierno a sufrir por toda una eternidad. Simple, ¿no? No es tan simple. La Biblia nos dice, y lo que circula entre las creencias populares, es que hay varios sitios parecidos al infierno, o bien como parte previa para llegar al verdadero sitio de castigo, o bien como un sitio de castigo en sí. ¿Confundidos? Bueno, vamos a hacer una pausa. Le vamos a dar un traguito a este café que me he preparado. Ustedes también tomen algo, por favor. Y regresamos aquí a la fosa escéptica para ver cuáles son estos otros sitios de castigo y de transición que según la Biblia vamos a ir cuando pasemos a ser difuntitos. Regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos a esta fosa escéptica donde estamos visitando el mismísimo infierno. Pero entre el cielo y el infierno, como dijo Mecano, entre el cielo y el infierno hay algo con tendencia a quedarse calvo. Hay un montón de sitios fabricados donde iremos nosotros, los ateos de seguro,
y que debemos de conocer para irnos familiarizando con el lugar, ¿no? Por ejemplo, existe el purgatorio. El purgatorio es un sitio totalmente inventado por los católicos, donde absolutamente todos los seres humanos después de morir van a expiar o purgar sus pecados banales, que si bien no merecen condena eterna, es necesario limpiar para acceder al cielo. Este es el purgatorio. Hay otro sitio que se llama el limbo. Nos vamos a detener un poco más en el limbo porque es completamente incongruente, absurdo, y como decimos aquí en la fosa escéptica, es una reverenda mamada. Otro sitio inventado es el limbo, donde supuestamente van los niños que mueren sin ser bautizados y no recibieron la bendición o la palabra de Jesús. Algunos dicen que aquí también van las personas que por cuestiones de diferente cultura o época nunca recibieron la palabra de Dios. Entre estos están los dementes y locos, los aborígenes e indígenas, los que nacieron en una zona donde nunca llegó la fe cristiana, los que murieron antes del nacimiento de Jesucristo y que no recibieron las buenas nuevas o la bienaventuranza divina, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados o que no son ni siquiera cristianos? Esta es una pregunta que de seguro ha cruzado por la mente de quien lee la Biblia, ¿no? Y del que podría estar escuchando esta fosa escéptica. Se supone que los niños no han aceptado a Jesús como su Salvador, y al no haber sido bautizados, aún llevan el pecado original que acarrean desde sus padres. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Van al cielo o van al infierno? Esta incógnita también es aplicable a todos aquellos fetos muertos no natos, que según la Iglesia desde la concepción ya son personas plenas con sus derechos totales como seres humanos. Pues deberíamos buscar la respuesta a esto en ese infalible libro que le sirve de guía para millones de personas que se llama Biblia. De seguro ahí dice muy claramente qué pasa con estos niños que mueren prematuramente. Algo tan importante como esto debe estar en la Biblia. Pues no. La Biblia no dice nada del destino de los niños al morir. Parece que a Dios le importan un pepino lo que le ocurre a los infantes cuando se han ido de este mundo. Recordemos que Dios parece odiar sobremanera a estos chiquitines. Ya hicimos una fosa escéptica que habla de por qué Dios odia a los niños. Deberían escucharla. De paso, dejarle un like, ¿no? Un comentario. Me cuesta creer que un asunto tan importante para el creyente como es el destino post-mortem de nuestros niños, pues no sea declarado en la Biblia. Pues esta pregunta también se la hicieron los primeros teólogos y padres de la Iglesia y como siempre, buscando ofrecer las respuestas que la Biblia no tiene, simplemente concluyeron que debía existir una especie de lugar mágico donde los niños van al morir. Así que de buenas a primeras inventaron un sitio llamado Limbo, que nadie sabe en realidad lo que es ni dónde está, y al que van las almas de estos desafortunados niños. De acuerdo a su nombre, Limbo significa borde o límite, y debe ser un lugar muy lejos y aislado donde morarán los niños al morir. Pero ¿cómo empezó la locura del Limbo? Vamos a ver más o menos cómo empezó esto de ese lugar llamado Limbo. Miren, pues allá en el siglo V existía una doctrina teológica llamada pelagianismo, que viene de las ideas de Pelagio, un monje asceta del siglo IV, que afirmaba que el pecado original solo estaba limitado a Adán y Eva, y que nosotros los humanos no debíamos padecerlo. Suena relativamente sensato, ¿no? De esta manera los niños irían al paraíso ya que no tienen pecado original. Pero San Agustín dijo que esto no podía ser cierto. Así que en el concilio de Cartago en el año 418 se declaró herética esta doctrina. Pero entonces, ¿qué pasaba con los niños? Bueno, pues Agustín decía que en este caso los niños irían al infierno a sufrir un poquito. Vaya tipo, ¿no? Hasta que San Alberto Magno, uno de los pocos teólogos que admitían la redondez de la tierra, propuso la existencia de un sitio llamado Limbo donde irían estos niños. La idea del Limbo nunca fue declarada dogma de fe,
pero fue aceptada luego como una creencia común en las enseñanzas de la Iglesia, incorporándola en muchos catecismos. Todo esto generó enfrentamientos, ya que muchos teólogos y santos decían que los niños debían sufrir algún castigo por tener el pecado original y no podían salir indemnes de esto. Qué tiernos, ¿no? Principalmente se dio el enfrentamiento entre los agustinos y los jansenistas. Desde entonces la Santa Iglesia Católica dejó que los fieles creyeran abiertamente en el limbo, sin pronunciarse directamente al respecto. El Papa Pío X, en 1905, autor del Catecismo del siglo XX, lo expresa claramente: los niños muertos sin bautizar van al limbo, donde no gozan de Dios, pero no sufren, porque teniendo el pecado original, y solo ese, no merecen el cielo, pero tampoco el infierno o el purgatorio. ¿Cómo es ese limbo? Como este limbo es una total especulación de los católicos, bueno, pues yo también voy a especular un poco sobre esto. ¿Se imaginan ustedes cómo sería este sitio donde van los niños al morir? ¿Acaso van los embriones? ¿Se imaginan esto? Por donde vaya encontrará flotando, moviéndose en el suelo embriones, mórulas, gástrulas, fetos. Si cada aborto que hubo en el mundo va al limbo, ¿se imaginan eso? Sería como una especie de museo embriológico viviente, verdaderamente asqueroso. Nunca se aclara si este limbo es un sitio permanente o si solo es una especie de mini purgatorio donde irán luego los niños al paraíso con sus padres. ¿Por qué, si el paraíso es un sitio de felicidad permanente, cómo pueden estar felices ahí unos padres que han perdido a sus hijos? Asumo que para que el paraíso sea perfecto, los padres deberían tener a su lado a sus hijos, y no en un sitio que ni se sabe dónde está y que es llamado limbo. También se dice que en el limbo se encuentran aquellas personas adultas que, no habiendo cometido pecados, nunca han recibido la doctrina de Jesús y de Dios. Aquí estarían todos los indígenas y personas que nunca escucharan de esto llamado cristianismo, Jesús o Dios. E inclusive también están aquí los dementes y mentalmente incapaces. ¿Se imaginan eso? Un sitio lleno de fetos, indígenas, locos, integrantes de otras religiones que han existido desde el inicio de la humanidad. Pues debe de ser un lugar con mayor densidad de población que la Ciudad de México. O que toda la población del mundo que ha existido en toda la historia de la humanidad. En todo caso, ¿qué es en realidad este limbo? ¿Un preinfierno? ¿O acaso solo un cielo pequeñito lleno de gente? Lo cierto es que es verdaderamente alucinante imaginarse eso, ¿no? Ok, perfecto. Ya la Santa Iglesia tiene una respuesta a este asunto de las almas de los niños muertos. Y aunque absolutamente inventada, le había dado consuelo a los padres creyentes que lamentablemente sufrieron la pena y el dolor de perder a un hijo. Los fieles dedicaron horas de oración y plegarias a Dios rogando porque sus hijos tuviesen un buen destino en el limbo. Dinero y esfuerzos, fe y devoción hacia este importante sitio de descanso, expiación para los pequeños. Hasta que un buen día, el actual Papa Benedicto XVI, bueno, que ahora es Francisco, ¿verdad?, se levantó una mañana de mal humor y dijo que el limbo en realidad no existía y que dejaba el alma de los niños a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis estimados amigos cristianos, ya no sabemos a dónde van los niños al morir. Y las horas y horas de oración, de fe y de dinero que dieron para que sus niños no sufrieran en el limbo, fueron totalmente perdidos. El 19 de abril del 2007, la Comisión Teológica Internacional presidida por Joseph Ratzinger, que después fue papa y luego renunció y luego hicieron de él un papa emérito y ahora un relajo, ¿no?, publicó un documento teológico donde señala que la existencia del limbo de los niños no es una verdad dogmática, sino solamente una hipótesis teológica, entre otras cosas. El documento considera, como otros muchos en la historia de la Iglesia Católica, un misterio el destino preciso de los niños sin bautizar.
expresando la esperanza de encontrar en el futuro una solución teológica que permita crear o creer en su salvación. Todos los factores que hemos considerado, decía Benedicto XVI, darán serias bases teológicas y litúrgicas a la esperanza de que los niños muertos sin bautismo estén salvos y gocen de la visión beatífica de Dios. La falta de respeto hacia los fieles católicos es realmente ofensiva. Como siempre, a los líderes católicos les vale una mierda, ¿verdad?, lo que hacen y creen sus devotos, hasta el punto que inventan y destruyen sitios celestiales a su antojo. Veamos qué dice una conocida página católica oficial en Internet. El magisterio no se ha expedido nunca sobre esta cuestión, aunque tenemos un par de datos debidos al magisterio de Juan Pablo II. El primero se refiere a los que mueren en razón del aborto. De ellos dice el Papa, escribiendo a las madres que han realizado el aborto: si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. Esto está en el Evangelium Vitae, en el número 99. El segundo está en el Catecismo, que dice: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiaros a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1261, por si lo quieren investigar, ¿verdad? La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en el cielo, pero también reconoce que la manera en que Dios interviene para la salvación de las almas no queda reducida a los sacramentos. Así, por ejemplo, se aplican el bautismo de sangre o el de deseo. Cristo murió por todos y la vocación de todo hombre es llegar a Dios. Así que la Iglesia confía en que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se salven, y confía también en la misericordia divina, que quiere que todos se salven, pensando que debe de haber un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Respecto a la teoría de un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas de estos niños no sufren, pero no gozan de la visión de Dios, el Concilio de Cartago en el año 418 la declaró como falsa. Así que del limbo no podemos decir que existe. Primero, por falta de fundamentos en las Sagradas Escrituras, y segundo, porque la felicidad a la que todos estamos llamados por naturaleza se debe extender a todos los hombres. Lo que me cuesta entender desde este lado de la barrera, o sea, desde el punto de vista ateo, es por qué eliminan de un sitio como el limbo y por qué eliminan un sitio como el limbo y mantienen el purgatorio. Ambos sitios son totalmente inventados a partir de las alocadas mentes de los líderes católicos y ninguno de los dos salen claramente expresados en la Biblia. ¿Por qué decir entonces que el purgatorio es un dogma de fe, mientras que las almas que antes iban al limbo ahora están a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay, pues? En todo caso, esta decisión de la alta jerarquía católica suena algo así como: bueno, como no sabemos qué pasa con los niños al morir, simplemente diremos que es un misterio y que queda a voluntad de Dios lo que ocurrirá con ellos. Pues así nos ahorramos problemas, ¿verdad? Y es que es claro. ¿A quién se le ocurre poner a los niños a sufrir en un lugar aislado y apartado llamado limbo? Eso sería una crueldad. En cambio, las doctrinas del infierno y el purgatorio son bondad pura. No sé ustedes, pero qué difícil se hace creer y confiar en estas personas.
la forma como manipula a quienes confiadamente los toman como guías espirituales es sencillamente repugnante. Se aprovechan y les faltan al respeto a quienes han confiado en ellos. No les interesan los demás, solo ellos, y además crean y destruyen lugares celestiales a su antojo, sin importarles la fe de los feligreses que han puesto esta misma fe en ellos. La verdad es que cómo me alegra haberme vuelto ateo. Usted, amigo cristiano, usted sí que está oyendo a escondidas la fosa escéptica, todavía tiene tiempo de cambiar su forma de ver sus creencias religiosas. Razone. ¿Quiere seguir creyendo en Dios? Excelente, hágalo. Pero no ponga su fe en estas arpías. Usted se merece algo infinitamente mejor. Hay que destacar que el Vaticano se dio cuenta de lo increíblemente absurdo que era creer en la existencia de un sitio así como el limbo, y decidieron simplemente eliminarlo y decir que en realidad nunca existió. Pues esto dejó a los fieles y a los ilusos fieles y a los pendejos fieles pues muy decepcionados. Hay otro lugar del cual vamos a hablar al regresar a esta fosa escéptica, mientras vamos a digerir lo que es el limbo y la estupidez que presenta su invención. Regreso en un ratito, en 30 segunditos aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Pues miren, otro de los extraños sitios previos al cielo, infierno, donde van todas las personas buenas que vivieron antes de que llegase Jesús con su novedosa doctrina, es el seno de Abraham o el limbo de los profetas. En este caso no sería un tipo de infierno, más bien es una especie de precielo. Entre quienes se encuentran en este sitio están Abraham, Noé, Moisés, el rey David y todos los jueces y profetas del Antiguo Testamento. Solo hay una referencia del seno de Abraham en la Biblia y es una supuesta parábola. Sinonimias y paralelismos con el infierno. Hay una serie de lugares y términos que nos muestra la Biblia que hacen recordar al infierno. Siempre hay muchas discusiones entre los mismos creyentes por definir estos sitios o si son infiernos como tal. Al parecer ni siquiera entre ellos mismos se pueden poner de acuerdo a dónde vamos nosotros los pecadores después de morir. Veamos algunos ejemplos de esto. El Hades. Este término proviene del dios griego Hades, cuyo dominio y reino era el inframundo, también llamado Tártaro, sitio de tormento y sufrimiento eterno donde iban las almas pecadoras después de morir. Los primeros cristianos utilizaron la palabra griega Hades para traducir la palabra hebrea Seol. Por eso vemos cómo en Hechos, en la Biblia, se copian al dedillo unos versículos de Salmo solo cambiando la traducción de Seol al griego. Por ejemplo, en Hechos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en los Salmos dice, la misma frase dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Hades se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento y se entiende comúnmente como la morada de los espíritus muertos, donde no hay sufrimiento, o sea que solo es una especie de sepultura de inconsciencia total. Excepto en un versículo, que es el que se encuentra en la historia del rico y Lázaro, donde el Hades parece ser un lugar de desesperación y sufrimiento bastante profundo. En Apocalipsis, en este libro del Apocalipsis, el Hades es arrojado al lago de fuego. Esto es extraño, ¿no? Esto parece indicar definitivamente que el Hades no es un infierno de sufrimiento como tal, sino una especie como de vasija, de perol, de gran cubeta,
o lugar donde los muertos están sin hacer nada hasta la hora del juicio final. Esto es interesante, ¿no? Hay un libro que no es considerado canónico, pero que describe cómo es este Hades. El libro 3 es el 3 Baruch, también llamado el Apocalipsis griego de Baruch, que se cree fue escrito después del 130 después de Cristo, o quizá tan tarde como a principios del siglo III después de Cristo. Es atribuido a Baruch ben Neria. Este libro describe el estado de Jerusalén después del saqueo por Nabucodonosor en el 587 a.C. y explica cómo puede sobrevivir el judaísmo cuando el templo ya no exista. Aquí el Hades se describe como un oscuro monstruo serpiente o dragón que bebe un codo de agua de mar cada día y es de 200 pletros de longitud. Un pletro es una milla griega y mide aproximadamente 30 por 30 metros cuadrados. En América, el Hades a veces es traducido como purgatorio después de alrededor de 1200 después de Cristo. La Iglesia Ortodoxa Oriental afirma que después de que el alma abandona el cuerpo, viaja a la morada de los muertos, el Hades. Hay excepciones, como la Madre de Dios, quien fue llevada por los ángeles directamente al cielo, pero todos los demás debemos permanecer en este estado de espera. Recordemos que en una fosa escéptica hablamos de cómo la Madre de Dios, María, sube al cielo, pero hay reliquias de ella misma en algunas catedrales del mundo, como la lengua, un brazo, creo que el hígado también. La Iglesia Católica Romana presenta la palabra latina infernus o infernum, que significa subterráneo, que indica la morada de los muertos y por lo tanto se utiliza como equivalente de la palabra griega Hades. Las opiniones de los luteranos y anglicanos varían. Martín Lutero considera Hades como un lugar de sueño. Y dice el Martín Lutero, es suficiente para nosotros saber que las almas no dejan que sus cuerpos sean amenazados por los tormentos y las penas del infierno, pero entrar en un dormitorio preparado en los que duermen en paz. Es difícil decirlo con precisión, pero el Hades parece ser la antítesis del seno de los profetas. En el Hades van a parar las almas de los pecadores y al seno de Abraham la de los justos, mientras esperan el juicio final. Cabe destacar que para muchos cristianos el Hades es un simple sinónimo de infierno. ¿Qué es este lugar llamado Seol? Bueno, el Seol es una palabra hebrea que se traduce como tumba, pozo o morada de los muertos. Según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van todos los muertos, tanto justos como los injustos, y que a pesar del comportamiento en la vida, es un lugar de quietud y oscuridad separado de Dios. Aparece 65 veces en las escrituras hebreas. Los habitantes de Seol eran las sombras. Según algunas creencias, estos son los refaitas o los gigantes de Nefilim, entidades sin personalidad o fuerza. En algunas circunstancias ellos podían ponerse en contacto con los vivos, como la pitonisa de Endor, que contactaba con la sombra de Samuel. Durante el periodo del Segundo Testamento, aproximadamente entre el 500 y el 70 a.C., estas ideas sobre el Seol se ampliaron, ya que en algunos textos el Seol es el hogar de los justos y los injustos, separados en compartimientos respectivos. Cada quien tiene su departamentito, ¿no? Para otros se trataba de un lugar de castigo, destinado solamente para los impíos que morían. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, la palabra Hades sustituyó al Seol hebreo. Creo que está bastante claro, ¿no? Los israelitas creían que al morir las almas iban a un lugar similar a una tumba donde no había castigos ni penas, es decir, no creían en el infierno o en un sitio de sufrimiento eterno. Hay otro sitio más, el Gehenna. Gehenna es un término que se utiliza para describir un sitio fuera de la antigua Jerusalén conocido como el Valle de Hinnom, que es uno de los dos valles principales que rodeaban la ciudad vieja. Según la Biblia, este fue el sitio donde iban inicialmente los israelitas apóstatas y los seguidores de diferentes dioses como Baal o Moloch a sacrificar sus hijos con fuego. También era el lugar donde la ciudad quemaba su basura, por lo que siempre había llamas y fuego ahí.
El valle de Hinnom es también el lugar tradicional del campo del alfarero comprado por los sacerdotes después del suicidio de Judas con el dinero de sangre con la que Judas fue pagado por traicionar a Jesús, estas famosísimas 30 monedas. En las escrituras judías, cristianas e islámica, la Gehenna es un destino de los impíos. Veamos algo muy interesante a continuación. Notamos que en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 traduce la palabra griega Gehenna como infierno, dejando notar que se refiere al infierno que todos nos imaginamos. Nunca utilizan la palabra Gehenna. Lo mismo ocurre con el resto de las versiones. Solo en el segundo libro de Pedro, en la versión griega, utilizan la palabra tártaro, que es traducida sin cambios en el Reina Valera como infierno. La versión King James, en inglés, utiliza como única traducción para Seol, Hades y Gehenna la palabra infierno. Creo que es bastante obvio que para el Nuevo Testamento el Gehenna es sinónimo de infierno, ese infierno donde iremos a sufrir eternamente los pecadores, ustedes ateos y yo incluidos. Hay religiones como los famosísimos Testigos de Jehová que no creen en un infierno literal y que el Gehenna es solo una referencia directa al valle de Hinnom sin que tenga relación con un lugar de sufrimiento post-mortem. Simplemente es el sitio donde las almas son destruidas sin esperanzas de resurrección. Sin embargo, para los judíos, la imagen del infierno como lugar de castigo o destrucción de los impíos se produce con frecuencia en la Mishnah. El Gehenna se considera un lugar como el purgatorio donde los malos van a sufrir hasta que hayan expiado sus pecados. Se afirma que la cantidad máxima de tiempo que un pecador puede pasar en ese sitio es de 1 año. Miren, con la excepción de 5 personas que están ahí por toda la eternidad. Finalmente, el término hebreo Gehenna se convirtió en un nombre figurado para el lugar de purificación espiritual para los impíos muertos en el judaísmo. La mayoría de los judíos creen que el periodo de purificación o castigo se limita a solo 12 meses y cada día sábado está excluido de castigo. Después de esto, el alma ascenderá al Olam Haba, el mundo por venir, o son destruidos si en vida fueron extremadamente malos. El nombre dado al infierno en el Islam es Jahannam, deriva directamente del Gehenna. El Corán contiene 77 referencias a la Gehenna, pero no hay ninguna referencia a Hades. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Esta es otra absurda incoherencia. Como vimos, uno de los supuestos castigos del infierno es estar apartado de la presencia de Dios, por lo que se asume que Dios no está en el infierno. Y es lógico, ¿no? El infierno solo está habitado por pecadores y demonios, y Dios seguramente está en el paraíso disfrutando de la adoración de quienes lograron llegar hasta allá. Pero la pregunta que me hago, ¿acaso Dios no es omnipresente? Recordemos que esta es una de las características que definen a Dios en la omnipresencia, es decir, que Dios está en todos lados. Entonces, ¿cómo puede no estar Dios en el infierno si una de sus cualidades es que debe estar ahí? Yo tengo 2 posibles respuestas. La primera es que Dios mintió al decirnos que era omnipresente, ya que es imposible que esté en el infierno, lo que haría de Dios un vil mentiroso. La segunda es que existe una contradicción y paradoja, ya que Dios debe estar en todas partes y a la vez no estar en ninguna parte, con lo cual se anulan sus características y Dios no existe. La verdad, yo ya estoy hecho bolas y mejor ustedes saquen sus propias conclusiones y elijan cuál de las 2 opciones les parece mejor. Voy a hacer una última pausa aquí en la fosa escéptica y al regresar, mis conclusiones, algunos comentarios de iVoox y de Spreaker y damos por finalizada esta fosa escéptica número 86. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Bueno, pues ya regresé aquí a la fosa escéptica. ¿Cuáles serían las conclusiones de esto? Bueno, la primera pregunta que me hago yo y que les hago a ustedes ¿es el infierno tan malo? Vamos a pensarlo un poco, ¿no? Hay dos seres antagónicos, Dios y Satanás, pues que buscan cada uno por su cuenta súbditos y discípulos entre nosotros los humanos. De Dios sabemos que ofrece un premio que es el paraíso y un castigo que es el infierno. Pero pues de Satanás no sabemos nada. ¿Qué busca Satanás con ganar personas a su causa? Evidentemente la Biblia no lo aclara, ya que casi no nos dice nada de este misterioso ser. Solo sabemos que según la Biblia, Satanás ofrece un horroroso castigo a quienes deseen seguirlo. Aquí caemos en otra incoherencia. Si Satanás lo que busca es ganar adeptos a su causa, no debería estar ofreciendo infiernos ni castigos eternos. Más bien todo lo contrario, debería ofrecernos a nosotros cosas mejores aún que las que Dios ofrece. De esta manera elegiríamos el camino que más nos conviene, que sería el libre albedrío, ¿no? Porque ¿quién preferiría a voluntad ser torturado por toda la eternidad? Usted como cristiano podría preguntarse, ¿no? La Biblia es muy clara, el infierno es un lugar de castigo donde Satanás y sus demonios aplicarán un montón de castigos. ¿Solo porque lo dice la Biblia usted lo cree? Un libro donde las burras hablan, los pingüinos se teletransportan, la tierra se detiene, los profetas vuelan en carros de fuego, los ríos se abren, los muertos caminan y los peces se tragan a personas. Si la Biblia es imprecisa en muchas cosas, también puede serlo en esto del infierno. Quizás el infierno no es como lo describe la Biblia. Quizás es solo un engaño de Dios para no dejar ganar a Satanás. Y como Satanás no tiene un libro sagrado, pues Dios puede difamarlo y mentir a placer como ya tantas veces lo ha hecho. Quizás el infierno es aún mejor que el paraíso ofrecido por Dios. Satanás busca gente que lo siga. Por lo tanto, les debe ofrecer un sitio mejor. Entonces el infierno debe ser menos aburrido que el cielo. Habrá música, strippers, muchos libros que a Dios no le gustan, comida, bebida, diversión. Imagínense un lugar con los 7 pecados capitales en su máxima expresión. Oigan, y tantas personas interesantes. Nietzsche, Sagan, Saramago, Galileo, Darwin, Sartre, actrices porno, aventureros, científicos, filósofos, muchos otros. Ustedes imagínense los que quieran. La mala suerte es que yo no creo en ninguna de estas estupideces. Porque la verdad, sería un honor ir a un infierno así. Pues hasta aquí mis elucubraciones mentales sobre esto que es el infierno. Espero que hayan disfrutado el tour, tanto como yo. Y bueno, ya para terminar, quisiera agradecerle mucho a mi amigo Germán Santelices, que está aquí en el chat del Spreaker. En el Spreaker hay un chat en vivo y cuando yo transmito la fosa escéptica, ustedes pueden meterse a esta plática en vivo y chatear aquí entre nosotros o entre ustedes, si ustedes lo gustan. Por ejemplo, en iVoox me dejaron un comentario muy interesante que quiero leer al pie de la letra para que no cometa yo alguna estupidez, ¿no? De esas que estoy yo muy acostumbrado a cometer. Veamos los comentarios de una persona. ¿Oyen a mi perro? ¿Sí lo oyen? Si no, yo sí lo estoy oyendo, los ladridos del tal Bruno, que es un histérico de miedo, ¿eh? Y cuando llega el jardinero, creo que tiene una cuestión ahí como de odio, amor-odio con el jardinero y lo saluda a ladridos. Bueno, el comentario es de mi estimado amigo que se firma como PZKPFW1899. Dice: saludos, señor Villalpando, mi nombre, dice su nombre es W. Schlucht, así como estornudo, Schlucht, y le escribo desde Madrid. Sigo su programa desde hace unos 2 años, qué padre, y siempre me ha parecido didáctico, interesante y a la vez
divertido. Disfruto mucho con su genuino acento mexicano, pues ni modo de negarlo, mano, la cruz de mi parroquia, y con las expresiones típicas de su tierra. He escuchado y guardo todos los programas que ha realizado. Con respecto a este último en concreto, que es Jesús no existió y te lo demuestro, te adjunto un enlace que puede serles de interés. Es el del programa Observatorio Racionalista de Radio 1000 de Paraguay y quizás sirva para completar el tema con otro punto de vista escéptico. Pues nos deja el enlace. Si ustedes pueden meterse a los comentarios de la Fosa Escéptica en la Fosa Escéptica 84, Jesús no existió y te lo demuestro, ahí viene el enlace para que ustedes, si gustan escuchar este podcast de Radio 1000 de Paraguay, estará muy interesante. Sí, claro que lo voy a oír. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Augusto Villegas por su comentario. Y creo que son todos. Ricardo Raxiris, que dice: muy buen programa, el de la Biblia, Inspiración Divina o Creación Humana. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Les agradezco muchísimo que ya llegamos en iVoox a 1000 suscripciones. Es un hito en la historia de la Fosa Escéptica. Es algo del cual estoy muy orgulloso y muy agradecido con todos ustedes por haber hecho que lleguemos a estos 1000. Ya son 1007 suscriptores en iVoox y se los agradezco. Dice Germán Santelices, aquí en vivo, Observatorio Racionalista, está muy bueno ese programa. Pues vamos a escucharlo. Observatorio Racionalista. Esperemos que los oyentes del Observatorio Racionalista también se hagan adeptos a la Fosa Escéptica. Dejen su like. Para mí es muy importante agrandar la cantidad de suscripciones. No solamente escuchen los podcasts sino que también se inscriban en Spreaker principalmente, ya que esto nos permite que, de acuerdo a la publicidad que ustedes oyen en la Fosa Escéptica, tengamos algún tipo de ingreso en económico que nos hace solventar los gastos de la misma Fosa Escéptica, que aunque no los crean, esta suscripción de Spreaker subió de precio y ya estoy sintiendo la lumbre en los aparejos. También hay una página Patreon en donde ustedes pueden dejar su mensualidad, inscribirse con una mensualidad a la Fosa Escéptica y recibir algunos beneficios ahí en Patreon. Y bueno, el mayor beneficio que podemos obtener entre todos es que la Fosa Escéptica continúe y tenga un ingreso en económico para ya no tener que poner de mi bolsillo, que en estos momentos de austeridad republicana, como dice el presidente de México, pues sí resulta oneroso. Pero les agradezco de todos modos que la oigan, que se suscriban, que dejen su like. Nos vemos la próxima. Estoy haciendo una Fosa Escéptica cada segundo o tercer día. Mi objetivo es hacer uno a la semana para tener un tema realmente bueno. No significa que los otros temas hayan sido malos, pero prepararlo de mejor manera para ofrecer siempre una Fosa Escéptica de mayor calidad. Nos vemos la próxima Fosa Escéptica. Hoy no hubo chiste, pero les doy 2 chistes católicos religiosos en la próxima fosa. ¿Les parece? Y si ustedes tienen algún tema el cual quieran que tratemos, que yo profundice sobre el tema, pues háganmelo saber. Gracias, Germán Santelices. Dice que es muy recomendable el Observatorio Racionalista que se hace en Paraguay. Vamos a escucharlo, sí, con mucha atención. Les agradezco mucho sus comentarios. Nos vemos en la próxima Fosa Escéptica. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.